Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Se van perfilando las cosas ya para la transición. Abogado Alarcón, quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra la situación política en Ecuador, ejecutivo con la presidencia de la República y la vicepresidencia, que han dado pasos relacionados con la transición, la asamblea que se prepara también para reiniciar sus labores, siendo este un paso imprescindible y necesario para posibilitar también luego la transición, el cambio de mando a nivel del Ejecutivo. Le damos la bienvenida. Gustavo, buen día, un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Partir de señalar que una transición es mucho más que una foto y un acto protocolario. En buena hora que eso ya se ha producido, el apretón de manos entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa, pero a partir de entonces, hasta hoy y probablemente durante las próximas semanas, la clave está en que delegados de distintos sectores o de distintas áreas, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante, puedan estar en comunicación permanente, en sesiones de trabajo, entregando y recibiendo información sobre el estado actual del gobierno nacional. Sabemos que además el gobierno saliente mostrará las cosas a su manera, no necesariamente aspectos que correspondan con la realidad, y serán los funcionarios entrantes quienes con su conocimiento, su experiencia y diría yo sobre todo su sentido común determinarán si es que esto efectivamente es así o qué adicional se requiere para poder tener el panorama completo antes de posesionarse, antes de recibir el poder. Pues recordemos, Gustavo y amigos, que estamos frente a una situación extraordinaria que nunca antes ha tenido lugar en el país. Un gobierno producto de una muerte cruzada que estará en el poder aproximadamente 18 meses, y en un periodo corto de tiempo como este, difícilmente van los ecuatorianos o vamos los ecuatorianos a darle un periodo de gracia de 100 días para que entienda qué está pasando o qué es lo que se tiene que hacer. Por el contrario, esperamos que todo lo que tenga que ocurrir en la transición ocurra y haya ejecución y gobierno desde el primer día, oficialmente hablando. Abogado Alarcón, muy buenos días. Pues en este momento nos encontramos en una transición entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa, pero indiscutiblemente estos 18 meses van a ser también un gobierno de transición. En este sentido, no deja de preocupar el tiempo que tendrá Daniel Noboa para gobernar, la relación que deberá mantener con la Asamblea Nacional para poder tener gobernabilidad, y sobre todo qué debería hacer en primera instancia ya posesionado en el gobierno Daniel Noboa. Sí. Rosana, buen día. Creo que desde el primer día de gobierno se tiene que empezar a mostrar resultados, se tiene que comunicar hallazgos, se tiene que comunicar lo que se está haciendo. Los ecuatorianos no hemos cambiado el orden de nuestras prioridades a ser atendidas por el gobierno. Siguen siendo la inseguridad, la crisis económica y la corrupción, y por lo tanto ni siquiera se necesita saber qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo. Lo que se necesita es hacerlo, ejecutar. Lo que esperamos los ecuatorianos es empezar a ver resultados partiendo del hecho de que sabemos, no hay una varita mágica para que las cosas se solucionen de la noche a la mañana, sino que son acciones permanentes y paulatinas, progresivas, las que permiten alcanzar soluciones definitivas a mediano y largo plazo. Aspectos tan básicos, Rosana, y tú comprenderás por espacios anteriores que hemos compartido contigo, como ejecutar el presupuesto que tienen los ministerios a su cargo, hoy representa mucho para el país. Que no tengamos después un ministro o una ministra del Interior diciendo que no puede comprar equipo para la Policía Nacional y muestre con orgullo una ejecución presupuestaria del 5 o del 10%, o un ministro de Obras Públicas que diga que poco o nada se puede hacer con la vialidad respecto del fenómeno del niño que sabemos está llegando y muestre unos niveles de ejecución presupuestaria paupérrimos. Eso es algo que los ecuatorianos no estamos dispuestos a permitir. Así es que esperamos, insisto, ejecución, gobierno, acción desde el día 1, el día en que el presidente reciba la banda presidencial y se posesione.
¿Considera usted que las declaraciones sueltas que se han hecho por parte de representantes de uno y de otro partido estén llevando a configurar un acuerdo nacional de las fuerzas políticas, valga la redundancia, con acuerdos mínimos que permitan mejores condiciones de gobernanza y gobernabilidad y que, esperamos, no crucen líneas éticas como, por ejemplo, pretender influir en procesos judiciales relacionados con la corrupción o lograr indultos o amnistías? Sería ideal lo que mencionas, Gustavo, porque creo que hoy más que nunca necesitamos un país unido con los intereses nacionales por delante, no con los intereses particulares o de unos pocos, trabajando decididamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos afectan a todos, sin excepción. Así es que espero yo que en la Asamblea Nacional haya 137 voluntades remando hacia el mismo lado, que sea una asamblea de la cual, con el pasar del tiempo, nos sintamos algo orgullosos en función de los resultados, que no sean asambleas llenas de ególatras, de personas que lo único que quieren es brillar con luz propia en desmedro del país entero. Y por supuesto, que haya trabajo conjunto, entendiendo que, claro, es importante una buena relación entre todas las funciones del Estado, pero particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ese trabajo de dar buenas normas al país o de fiscalizar los actos de gestión del gobierno central. En esa relación en doble vía es vital que también participemos los ecuatorianos, pues la gobernabilidad no únicamente viene dada por parte de los sujetos políticos, sino también requiere una ciudadanía activa, empoderada, involucrada en la gestión de lo público. En el tema de cómo recibe al país el gobierno de Noboa se ha dicho mucho, y esto también va por el otro punto de vista de cómo deja el país el presidente Guillermo Lasso. Cuéntenos su opinión sobre lo que ha sido el gobierno de Guillermo Lasso, la situación en la que deja el país. Guillermo Lasso aparentemente se siente bastante satisfecho, orgulloso, señala que dejará un libro con todos los logros de su gobierno y también consejos para el nuevo presidente. Creo que bastaría un folleto de unas pocas páginas para contar lo que ha hecho de manera positiva para el país. Esto resume bastante bien lo que ha sido el gobierno de Guillermo Lasso. Mira que en algo tan básico como lo económico, hace muy pocos meses nos decían que la macroeconomía y que estaban dejando en orden la macroeconomía nacional. Y hoy, en cambio, entran en desesperación no solo por el hueco fiscal que tiene nuestro país, sino porque ni siquiera se podrá pagar en este último trimestre del año horas extras a los funcionarios públicos y patalean para poder cubrir los sueldos de diciembre y los 13º que se debe pagar a todos sin excepción. Esa es la forma en la que hemos vivido estos 2 años y medio de gobierno, en que al parecer encerraron al presidente en una burbuja para hacerle creer que todo lo que se estaba haciendo estaba bien. Un gobierno poco tolerante a la crítica, con nula autocrítica y autoevaluación, que simplemente ha pensado en sí mismo, no ha pensado en el país. Mira que incluso una de las peores reformas tributarias ha venido de la mano de un presidente que en campaña decía no iba a poner más impuestos y que además no estaba dispuesto a negociar con cierto grupo político y termina con los votos de ellos, en abstención por supuesto, precisamente obteniendo esa reforma fiscal que ha golpeado a muchos ecuatorianos. Así es que creo que esto mencionado en este corto tiempo en la entrevista resume bastante bien lo que han sido muchos de los aspectos del gobierno de Guillermo Lasso. No se diga su incapacidad de dialogar con otros, su incapacidad de buscar y lograr acuerdos con otros sectores políticos, lo que precisamente degeneró en la situación que hoy vivimos a través de la mal llamada muerte cruzada. Y en definitiva, pues ya se encargará la historia de poner las cosas en su lugar y de darle a Guillermo Lasso el espacio que se corresponde. Abogado Alarcón, en definitiva la situación en la que queda el gobierno, el país, cómo lo deja Guillermo Lasso, va a ser un motivo de preocupación para el gobierno que asume, se ha dicho, alrededor del 20 de noviembre va a ser la posesión de las nuevas autoridades. Sin embargo, hay inseguridad, una brecha fiscal importante, motivo de preocupación sin duda alguna, desempleo y una serie de otras crisis que se han ido
sumando en este contexto lo que ha dicho Daniel Noboa, es que va a plantear, lo ha aseverado su vicepresidenta Verónica Abad, que en los primeros 100 días va a proponer y lanzar una consulta popular en los que abordaría temas como inseguridad y algunos temas económicos. No se ha conocido los detalles, se ha dicho únicamente que serán entre 13 y 15 preguntas sobre las cuales ya están trabajando. ¿Qué opinión tiene usted sobre una consulta popular? ¿Es oportuna la consulta popular? Todo va a depender de los temas que se planteen en este lapso, y de ser así, ¿qué debería incluir esta consulta? Rosana, estos mecanismos de democracia directa tienen que utilizarse de forma estratégica para que no terminen convirtiéndose, como le pasó al señor Lasso, en un termómetro de la popularidad del gobierno en ese momento. Hablamos además de que la consulta popular es preguntarle al país sobre ciertos temas abiertos o vinculados a reformas normativas, mientras que el referendo, como ustedes conocen, busca cambiar textos constitucionales. En lo personal, me inclinaría por lo segundo, sabiendo que cambiar la Constitución, modificar textos constitucionales a través de la Asamblea Nacional es misión imposible, teniendo en cuenta que además hay parámetros que ya han sido dados por la Corte Constitucional respecto a cómo preguntar, qué temas incluir, cómo hacerlo de manera efectiva en cuanto a cambios constitucionales por la vía del referendo. Y si vamos por ello, la oportunidad es grande en este momento, en el sentido de que los ecuatorianos definitivamente, y así lo dijimos a través de las urnas, queremos ver un cambio que fortalezca la institucionalidad, que fortalezca la democracia, que abra espacios reales de inclusión de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Yo no sé qué tan estratégico pueda ser, pero creo que es oportuno que se lo haga, e insisto, más inclinado hacia el cambio de ciertos textos constitucionales, de tal forma que se puedan viabilizar, a consecuencia de ello, otro tipo de reformas en el mediano y largo plazo. Esperemos que además el presidente Noboa no se rodee de adulones como lo hizo el señor Lasso, que le convenzan de meter en una consulta o en un texto de referendo cuestiones que poco o nada entiende el país, con enredados anexos de varias páginas y con cuestiones que no tenían pies ni cabeza. Mientras más sencillo es el proceso, mientras más directo se llega a la ciudadanía, mejor resultado se obtiene. Y además, si se quiere hacerlo, qué mejor que se lo haga de manera inmediata, o en su defecto buscar para economía nacional que el proceso de reformas constitucionales, si efectivamente por esa vía se va, coincida con las elecciones generales de 2025. Usted hace pocos días hacía consideraciones con respecto a la vicepresidencia de la República, con inquietud también por lo que viene en esa función del Estado, que es parte del Ejecutivo. Sugería que debería reconsiderarse incluso la figura de la vicepresidencia, que se viene convirtiendo en un cargo que prácticamente solo suma unos pocos millones más al presupuesto del Estado, pero se convierte en una especie de hibernación inocua, transitando de lo que sucedía hace algunos años, en cambio, que lo había calificado como una conspiración a tiempo completo alguno de los expresidentes, como nos recordaba el día de ayer Gustavo Vega. Sin embargo, recordamos también en ese diálogo con Gustavo Vega el papel destacado que, sin salirse del ámbito de sus atribuciones, había cumplido Alejandro Serrano Aguilar. Cabe entonces preguntarse qué es lo que debería hacerse en la vicepresidencia de la República en este periodo de Noboa, cargo que lo cumplirá nuevamente una ciudadana de Cuenca. Gustavo, en línea con la respuesta anterior, qué oportuno sería preguntarle al país por un cambio en el texto constitucional que elimine de manera definitiva la figura del vicepresidente o vicepresidenta de la República, una figura inútil, una figura que no tiene atribuciones constitucionales, sino que está a la espera de ver qué migajas le bota el presidente de turno. Tú has señalado un caso, el de Alejandro Serrano Aguilar, que indiscutiblemente destaca dentro de los últimos años como un vicepresidente que hizo cosas, pero todo fue producto de la asignación de funciones por parte del presidente de la República. Depender de personalismos y subjetividades no es lo óptimo para esta figura. Varios países de América Latina tienen gobiernos que simplemente son presidenciales y la sucesión presidencial está dada por otra vía. Así es que creo que hoy más que nunca
es oportuno, si es que se va a hacer, insisto, ese referendo o esa consulta, preguntarles a los ecuatorianos si están a favor de la eliminación inmediata de la figura de la vicepresidencia. Mira que incluso con los fondos que están asignados y que salen del bolsillo de los ecuatorianos, ya sin ni siquiera posesionarse, se están quejando de que son muy pocos, de que están recibiendo funcionarios heredados, de que poco o nada se podrá hacer. Así es que ahórrennos al país esos 3 millones de dólares que se dice tiene la vicepresidencia de la República y de una buena vez eliminémosla. Ese edificio en el que funciona en la ciudad de Quito, que se lo convierte en un museo o que se lo entregue a otra dependencia institucional y pues simplemente así empezamos a funcionar de mejor manera, sin conspiradores a sueldo, sin personas que quieren brillar por sobre encima del presidente de la República y simplemente trabajar. Quisiera también conocer su punto de vista, sin entrar en los temas, en los enredos que son comidilla del día con la Revolución Ciudadana, pero sí analizar este tema con esa situación que ha venido dándose secuencialmente en Ecuador, en donde se confunde con frecuencia la función pública con una fuente de empleo, de empleos, pero manejados a través de una especie de cacicazgos. El caso de la Revolución Ciudadana es delicado, está de por medio el uso de fondos públicos y se entiende que podrían configurarse allí, además de peculado, otros posibles ilícitos como tráfico de influencia, delincuencia organizada, asociación ilícita. Y esperemos, Gustavo, que las instituciones que tienen que actuar actúen de manera inmediata. A propósito de lo sucedido con el gobierno provincial de Pichincha, en redes sociales hemos empezado a ver que, por ejemplo, la persona que acompañó a Luisa González a lo largo y ancho del país como su principal asesor de campaña, consta en la nómina de la Universidad Técnica de Manabí como una persona a tiempo completo, trabajando y recibiendo varios miles de dólares a costa de los ecuatorianos. ¿Quién es esta persona, si nos permite, para poder identificarlo? El señor Fernando Casado, con nombre y apellido, que aparece en la nómina como profesor de la Universidad de Manabí y que, como ustedes conocen, hasta acompañó al debate y ha estado presente hasta en los mítines de campaña de la señora Luisa González. Hay imágenes en redes sociales que así lo corroboran. Y tantos otros que van saltando productos, sí, de la transparencia activa, que aún está vigente en el país, afortunadamente, y que nos permite a todos, sin excepción, entrar a las secciones de las páginas web de las instituciones públicas y descargar las nóminas de funcionarios con sus sueldos, con sus tipos de contrato y con los beneficios que reciben. Así es que ahí está otro ejemplo que esperemos pueda ser investigado por las autoridades y pueda en este caso ser sancionado si corresponde. Tú lo has dicho, no solo se trata en este caso de una acción de la Contraloría para vigilar el buen uso de los recursos públicos, sino también una acción de la Fiscalía para investigar si no está también de por medio el presunto cometimiento de un delito. Bien, y allí cabe señalar que Pavel Muñoz, oportunamente como alcalde de Quito y como miembro también del Consejo Provincial por efecto de la representación de ese municipio, ha pedido que se investigue también ese tema y se justifique plenamente con documentos, que es lo que hacía esta señora Padilla allí en la prefectura. Y mira que estamos hablando, Gustavo, de un cargo directivo, de un cargo que demanda responsabilidad incluso con equipo de trabajo y que por su propia boca termina conociéndose que ha sido asistente y asesora de día a día de un vicepresidente cuando estaba recluido a kilómetros de distancia de la capital, de la sede del gobierno provincial de Pichincha. Eso es inaceptable. Y quién sabe qué más habrá. Quienes más estarán en condiciones similares, simplemente recibiendo dinero para intereses privados, para ejecutar acciones de manera particular al partido, al movimiento o a determinadas personas. Esas cuestiones tienen que ser investigadas y, por supuesto, como digo, controladas y sancionadas conforme a la normativa vigente. Y que deberían ser cortadas por el nuevo gobierno de Daniel Noboa, que no sean parte justamente de estos acuerdos mínimos de gobernabilidad a los que aparentemente se estarían llegando. Efectivamente, porque la impunidad no debe negociarse. La impunidad no debe tener cabida en un país
que grita justicia, y justicia sobre todo respecto de los corruptos que creen que pueden meter la mano en nuestros bolsillos, robarse todo el dinero que les compete, que les plazca, que les apetezca, y simplemente salir impunes a pasearse por el mundo entero adquiriendo propiedades o gozando de lujosos viajes. Hay que ponerle un freno a esto, así es que negociemos cuestiones que beneficien a los ecuatorianos sobre la base de principios, de valores, pero jamás sobre líneas rojas de impunidad que no pueden ni deben ser cruzadas por nadie. Ahora, doctor Alarcón, quizás uno de los temas que desde diversos sectores se sostiene y que quizás es fundamental para el país es el poder lograr un gran acuerdo nacional que le permita al Ecuador salir adelante. En la coyuntura política actual, ¿cree usted que esto es posible en el país? Siempre será posible, Rosana, y yo creo que ya a este momento no hay que hablar en función de una posibilidad, sino de un deber. El país exige acuerdos, el país exige diálogo y consenso, que quienes están en la Asamblea Nacional se despojen de sus camisetas, no para ponerse otras, sino para ponerse la del país, que dejen de estar jugando al camisetazo pensando en sus intereses particulares y empiecen a trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Es inaceptable, pues, Rosana, que antes de que incluso la Asamblea Nacional se posesione y entre en funciones, ya tengas bailarines que salen de un bloque y se meten en otro con el objetivo de pelear un espacio, como lo ha dicho el propio señor Gutiérrez en el Consejo de Administración del Legislativo. Eso también es corrupción. Engañarle a los ecuatorianos para ser electo por una fuerza política y el momento determinado dar el cambiazo e irse hacia otra. Eso también es corrupción. No esperemos que esas personas que se venden antes incluso de entrar en funciones al mejor postor, después estén sirviendo a los ecuatorianos. Si al parecer lo único que les interesa es servirse a sí mismos. El acuerdo nacional, insisto, debe ser una obligación, no una posibilidad. Más aún cuando el tema que nos afecta, la inseguridad o la crisis económica, nos afecta a todos, sin excepción. No estamos hablando que aquí hay gente que está libre de lo que está sucediendo. De una u otra manera estos problemas les impactan. Así es que ojalá, insisto, haya buena voluntad, sentido de país e involucramiento para la búsqueda de soluciones en beneficio de todos. Bien, finalmente, con todo este panorama complejo que tiene que asumir y enfrentar el nuevo presidente de la República, es evidente que muchas de las promesas electorales van a quedar allí, no se podrán cumplir. Hay limitaciones de carácter político, económico, crisis de gobernanza. ¿Cuál sería la visión más optimista, abogado Alarcón, de lo que se puede esperar del corto gobierno de Noboa? Mira, yo, Gustavo, pienso, lo más optimista sería que Daniel Noboa efectivamente quiera ser candidato en 2025. Quiera acceder a la presidencia de la República para 4 años y en lugar de utilizar los recursos públicos para hacer campaña personalista, ejecute y le muestre al país que en poco tiempo se puede hacer algo y que con más tiempo se puede hacer cosas mucho mejores. Resultados en el gobierno de Daniel Noboa en estos 18 meses que están a punto de empezar le permitirán no solo consolidarse frente a los ecuatorianos, demostrar que con voluntad y con ganas se puede hacer las cosas y que, por supuesto, esto es el inicio de algo que requiere un poco más de tiempo para consolidarse y beneficiar a todos. Así es que ese es el escenario más positivo, el escenario más favorable, para el que no se necesita más que inteligencia, sentido común y un buen equipo de trabajo. Aspectos que, por supuesto, muchos creerán que son difíciles, pero son más simples de lo que creemos. Poner en puestos clave a personas con conocimientos y experiencia específica. Rodearte de personas competentes, no de adulones que aunque hagas cosas negativas te digan que todo está perfecto y que lo que se está viendo a través de los medios de comunicación no existe. Y por supuesto, de nuevo, tener la capacidad de autocriticarse, de autoevaluarse, y me refiero no solo al presidente, por supuesto, sino a su gobierno entero. Bien, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana, a la orden, un saludo para ustedes y para nuestra audiencia. Mauricio Alarcón es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7:57 minutos.